Gracias por estar en sintonía de Argumentos. Estamos en vivo por la señal de Globovisión y recibimos a nuestro segundo invitado de esta tarde. Se trata del diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, el diputado Ezequiel de Acción Democrática, Ezequiel Pérez. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Bienvenido. Muchas gracias, Rosita, por esta oportunidad del programa Argumentos y a Globovisión por darnos el chance de poder salir a nivel nacional e internacional. Bueno, y un saludo también al Estado Táchira. Nuestro invitado anterior pues también viene de San Antonio, ¿no? Y usted viene de La Grita. No, yo estoy en Abejales, soy del lado de La Grita, pero vivo en Abejales y ahí pues tengo mi unidad de producción en esa zona del Alto Apure y trabajando. De ahí fui concejal, fui alcalde y estoy en eso. Y ha hecho un trabajo político allá. Bueno, un saludo también a toda nuestra audiencia que nos sigue, que nos acompaña desde el Estado Táchira. Yo también tengo mucha familia, así que para todos ellos un abrazo. Vamos a revisar la situación del Estado al que usted representa. Cuando hablamos de estos temas de la corrupción, pues entendemos que también hay hechos que ocurren desde que sale un campesino con sus papas, con su cargamento hacia la ciudad de Caracas para venderlos y tiene que también pasar alcabalas y les piden dinero. O sea, hay muchos elementos que también están allí presentes, no a esta gran escala de lo que estamos viendo, pero obviamente que son igual de graves, igual de importantes para señalar. Así es. Desde que el tachirense empieza a trabajar la tierra, se encuentra con el grave problema de primero no tener los insumos suficientes aquí en Venezuela y tiene que pasar a Colombia y a veces pagar en las trochas para poder pasar y después empezar a pagar en las alcabalas para llegar al sitio. Igualmente cuando ya los ferieros se vienen aquí al Caracas o a San Fernando, Maracaibo, Barquisimeto, cualquier sitio, también los enfrentan en el camino y tienen que pagar algo en las alcabalas y también sujetos hasta morirse, porque hay muchos que han matado en el camino por la delincuencia organizada. Entonces, esos son sitios también de corrupción, como dice usted, a baja escala, pero es corrupción. Claro. Y no solamente eso, en el Táchira nosotros lo que es el servicio de combustible, que debiera el gobierno de hacer algo para que no esté el tachirense pagando. Por ejemplo, el caso de nosotros en el municipio Libertador de Abejales o en La Grita, en Coloncito, en Pregonero, va llegando una gandola cada semana y es por placa y entonces y 40 o 50 litros, 30 litros. Y hay mucha gente que tiene unidades de producción y las unidades de producción necesitan combustible, claro, tanto para plantas a gasoil como plantas a gasolina, por ejemplo, para los críos de las crías de cachama, y claro, está pagando a 6.000 pesos el litro, 5 o 6.000 pesos, que sale a $1.50 cada litro. Entonces, toda esa situación pues, afecta al consumidor, porque más tarde los precios van subiendo y cuando el que va a pagar los platos rotos es el consumidor a nivel nacional. Y el pueblo tachirense ha sido uno del que los ha pagado esos platos rotos y esos platos en rotos, distintas etapas. Y gente que no está ganando nada, porque el caso, por ejemplo, de las maestras que ganan $6 mensual, eso no alcanza para nada, porque eso es un almuerzo ejecutivo en cualquier parte del país, de lo más económico son $6, y eso es lo que gana una maestra, una enfermera o cualquier empleado público en el país. Yo, por ejemplo, siempre lo he pedido y lo sigo pidiendo, que nosotros debiéramos de tener un salario mínimo de $500 para los maestros, para los empleados públicos, para todos, porque es que es una burla, sinceramente, al empleado público mantenerlo de esa forma. Mientras unos se están llenando con la corrupción de muchísimo dinero, millones y millones, el pueblo sufriendo y llevando el bulto, porque es el 90% de la población venezolana que tiene esa situación. Yo, por ejemplo, veo allá en La Pedrera que son centenares y centenares de personas fugándose todos los días, con niños, jóvenes, fuera del país, se van para Colombia, de Colombia vía Panamá y ahí se arrancan para otras partes. Muchos han muerto en el camino. Entonces, esa situación de que casi 7 millones de seres humanos venezolanos estén en muchas latitudes del país, pues es grave. Nosotros estamos viendo esa situación demasiado grave porque se van es porque no hay trabajo, no hay cómo, lo que se gana aquí no sirve para nada. Una maestra tiene que desertar e irse, una enfermera igualito, un médico. Entonces, la situación de las escuelas, de las universidades, de los liceos, se ha desmejorado la educación por esta situación, porque si no tienen un buen sueldo para poder mantenerse, es difícil que se trabaje con gusto. Por vocación de servicio, eso es muy difícil trabajar si no hay sueldo. Porque no es porque tenga el sueldo, es porque se necesita comprar comida, comprar las cuestiones de higiene, comprar todo lo que requiere una persona para poder trabajar, para mantener sus hijos, si tiene el papá enfermo, la abuela enferma. Según el SENDA, se requieren $16 por día para una canasta básica. Claro, es que son casi $500 que está la canasta básica a nivel mensual, entonces eso es lo que debe de pagar. ¿Que no hay plata? Bueno, pero como que no hay plata, y toda esa plata que se han robado
y los ingresos por el oro, por los diamantes, por la esmeralda, todo eso, ese arco minero que se está desarrollando allá en el sur de Venezuela, también es mucho dinero que está entrando, que tal vez los ingresos no lleguen aquí, o no sé para dónde se irán, pero eso se debiera investigar. Y yo le he pedido a la Asamblea Nacional, bueno, investigar es la venta de chatarra. Por ejemplo, yo ponía una denuncia en la Contraloría, en la Comisión de Contraloría Permanente, de que, por ejemplo, en la represa Uribante Caparo, en la Fabricio Ojeda del Táchira, allá empezaron a llevarse hasta 6 máquinas que habían de plantas eléctricas grandes, las picaron en 3 pedazos y lo vendieron por chatarra. Todos los galpones que habían los fueron desarmando y todo el hierro lo fueron vendiendo para chatarra. Eso salieron como 150 gandolas de chatarra. Vía Colombia, dicen que Paureña, pero de ahí se iba para Colombia. Entonces, esta situación que allá se tenía planteado, que en todos esos galpones después se hiciera un programa turístico, porque hay un lago, podía llegar un paquete turístico y la gente entrar ahí, ir a hacer cabañas adentro, eso lo desvalijaron. Y la desvalijan porque hay autoridades ahí de que se prestan para eso, porque una persona cualquiera no va a llegar a ir a picar, por ejemplo, unas tuberías o unos hierros que habían de 12 metros de largo con 80 centímetros de ancho, una doble T, que servía para unos puentes allá, porque había hasta una cláusula en aquella oportunidad de que todos los hierros, todo lo que se fuera a desutilizar en la represa servía para el municipio Libertador del Táchira, el municipio Padre Noguera de Mérida o el municipio Ezequiel Zamora de Barinas. Entonces cualquier cosa, para hacer una escuela, para hacer un puente, para hacer un dispensario, un ambulatorio, para muchas cosas servía ese hierro. Bueno, se llevó y se perdió. Así, por ejemplo, en la industria petrolera, todos los martillos, los que sacan el petróleo, esos fueron también dañados y también fueron vendidos para chatarra, los hierros del sur de Venezuela. Me dice que esta denuncia la llevó a la Contraloría. Sí, pero no se le paró mucho. Pero entonces, esa denuncia yo la tuve allá y así, son denuncias que se hacen porque eso es corrupción. Es corrupción o así fuera legal. Yo creo que nosotros debiéramos de conocer cuántos fueron los ingresos, si eso entró al Fisco Nacional o se fueron para otra parte, ingresos y egresos. Eso es una cuestión normal que el pueblo debe saber, porque Venezuela no es del gobierno, Venezuela es de todos nosotros. La Contraloría y la Asamblea Nacional cumplen papel importante. ¿Qué pasa con la interpelación a los ministros, a los funcionarios, a los presidentes de instituciones? Bueno, se ha pedido en varias oportunidades. Yo me recuerdo que una oportunidad con el problema que había aquí en la Cota 905, se dijo que se interpelara a la ministra de Interior y Justicia y a los jefes de las Fuerzas Armadas, y no se hizo. Ahorita se pidió antier en la plenaria de que el representante de la Alianza Democrática, de que, bueno, se interpelara al ministro de Petróleo, al exministro, o a los directores para ver qué fue lo que pasó allí, porque eso se debe hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que en la pasada, que ellos llaman Cuarta República, ahí se interpelaba a los ministros y se metían hasta presos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a Claudio Fermín fue detenido y metido preso ahí en una cuestión por una malversación de fondos. Igualmente al presidente Carlos Andrés Pérez, ahí mismo en el Congreso de la República se le hizo el antejuicio de mérito y, bueno, se sacó de presidente y fue preso. Entonces, eso yo creo que son ejemplos que se deben de colocar. Toda aquella persona que deba, que tenga un acto de corrupción, en la Asamblea Nacional decía el preso. presidente Jorge Rodríguez que es primera vez que un gobierno lucha contra la corrupción de esta forma y de hecho hacía referencia, como usted menciona, como ellos le dicen, a la Cuarta República y que en esa época pues no se hizo una lucha contra la corrupción como la que ellos hacen. ¿Qué bueno, puede ser, de que actos tal vez se fueron quedando y todo eso puede, porque nosotros, nadie está excepto de cometer actos de corrupción, eso puede ser de verdad. Pero bueno, claro, no podemos vivir del pasado. Nosotros ya, eso que pasó hace 40 o 50 años, ya ¿qué se puede hacer? Lo que tenemos que bregar a ver lo que estamos viviendo en el presente y que no vuelva a suceder en el futuro. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que se hizo en la Asamblea, de aprobar un vuelco completo a darle una revisión a los actos de corrupción. Memoria histórica, no olvidar el pasado para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir. Y de hecho la Revolución Bolivariana nació justamente porque querían combatir ese flagelo de la corrupción. Y no se hizo nada. Y dar respuestas a la población, mayor igualdad. Regreso de la pausa, seguiremos conversando sobre esto porque hoy la situación en nuestro país es bastante crítica, la desigualdad es enorme y ahora este tema de la corrupción obviamente pega muchísimo, sobre todo por las condiciones en las que vive nuestro país. La corrupción siempre es condenada, ojo, pero obviamente
Hoy la situación de nuestros maestros, de nuestros trabajadores del sector público, de los hospitales, los pacientes con cáncer, los niños, las escuelas, ahora dijeron 2 días de clase a la semana. Bueno, son muchas las situaciones, lo vamos a seguir conversando al regreso de la pausa. No se aparten.